Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Y aquí estamos conversando con Jorge Amestoy Herrera, un tesista ya casi completando su formación de geología. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Sí, soy geólogo, casi geólogo, no quería poner geólogo como tal, pero estoy prácticamente terminando mi memoria. Debería presentar más o menos en marzo y defender más o menos la investigación de los peligros y riesgos geológicos que hay en Chile. Claro, pero es que eso es muy maravilloso porque uno sigue su corazón, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene, hacia dónde tiene que ir, pero a veces pasan cosas que en la vida te cruzan, te hacen una zancadilla, pero tú sabes cómo poder salir adelante. Y de eso también vamos a conversar hoy día. Querido Jorge Víctor, hoy día la primera pregunta va a ser, ¿quién eres tú? ¿Dónde estudiaste? ¿Y por qué te gustó la geología? Bueno, yo soy Jorge Mestoy, estudiante de geología de la Universidad Mayor. Mi pasión por la geología nació desde que yo era bastante más chico, desde que tenía más o menos 13 años, porque simplemente un profe me explicó cómo se había construido la Tierra, la historia de la Tierra desde prácticamente la teoría del Big Bang, y ahí agarré mi pasión por la geología y también mi pasión un poco por la actividad física, por salir al cerro, por caminar harto, observar muchas cosas. Y he mantenido mi sueño, estoy a punto de sacar mi título, donde incorporo mucho también lo que es como mi cuerpo. Uno de los de las grandes importancias del geólogo es que el propio cuerpo es nuestro material de trabajo, ¿no? Al momento de no Así es. solamente subir los cerros, sino también como de escribir, de también llevar las cosas para poder sobreexistir, ¿no? En el cerro. Es gracias a nuestro cuerpo. Y gracias a eso podemos conocer nuestro mundo, conocer nuestros principios, saber, por ejemplo, que la primera persona que existió, la primera persona era de raza negra, que nosotros estamos involucrados en entender cómo se ha dado esta evolución en las personas, pero también, querido Jorge, hay mucho que descubrir todavía, ¿no es cierto? Claro, hay muchos parajes que todavía no son descubiertos. Hay que recordar que el mismo océano como tal, o incluso algunos pergaminos de la historia humana que todavía no son descubiertos. Dentro de mi experiencia personal, también la investigación de todos estos fenómenos o de cosas que son más o menos inexplicables y que nacen de la nada a veces. eh, son importantes catalogarlos como procesos que tienen que ser investigados. ¿Y cómo te nació a ti la intención o la emoción o el interés por la geología? Bueno, primeramente nace desde el sentido lógico que tiene uno como de quizás saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funciona quizás el teléfono, cómo funciona un computador, por ejemplo. Siento que algunas veces las personas están sectorizadas en base a lo que a ellas les gusta hacer respectivamente. Entonces, a mí como científico, y asumo que también para usted como también científica, obviamente, eh, buscar el funcionamiento, por ejemplo, el cuerpo humano, o en mi caso, como lee el funcionamiento de la Tierra, desde mi chico me llamó mucho la atención. Em, Posteriormente, como tuve este golpe del académico, entre comillas, de mis profesores que siempre me retribuyeron como decirlo, como cualidad más investigativa y aplicarlo básicamente a la carrera que más me gustaba a mí, que era geología. Tuve un apoyo también importante de mi familia, pero básicamente también, y por lo cual seguí en la carrera y terminé los años, fue mi deseo de tratar de comprender un poco más
el territorio en el cual habitamos y no solamente comprenderlo, sino también poder defenderlo en un futuro, porque nosotros como científicos también tenemos la capacidad de defender nuestras propias investigaciones, como lo puede ser, por su ejemplo, la defensa contra la ley antitabaco, por ejemplo, o como yo puedo Sí, generar, defender un cerro, por ejemplo, o la protección del medio ambiente como tal. esto es súper, súper importante porque el mundo necesita personas que tengan una visión y yo, querido Jorge, Jorge Víctor, me encanta sentir que alguien a 20 o 30 décadas de distancia de edad también tiene ese propósito de preservar la naturaleza, de entender que es responsabilidad de cada uno de nosotros como responder y disminuir lo tóxico que nosotros hacemos por el medio ambiente. Exacto, una de las cosas muy importantes, brevemente, que puedo decir es que también involucré mucho mi estudio en cómo hemos afectado cómo ha afectado al ser humano, al medio ambiente, desde uno que es pequeño, como que nació, al menos mi generación más, como si se puede ser millennial, eh, nació con las noticias sobre el calentamiento global y los procesos, los cambios en los ciclos naturales de la Tierra. Entonces, también por ahí nace esta necesidad imperativa de buscar información de cómo resolver ciertas cosas. ¿Y tú crees que tengan alguna solución si nosotros nos comprometemos? Realmente lo que podemos, o sea, lo que se dice es que los avances en los cambios naturales son, son, valga la redundancia, naturales. O sea, siempre van a pasar. El calentamiento global, una cosa importante decir que es algo que ocurre naturalmente en la Tierra. La Tierra tiene fases climáticas, si se puede decir, que duran millones y millones de años, o miles de años, dependiendo. Hay diferentes tipos de ciclos. Pero lo que nosotros podemos hacer en nuestra comodidad ahora, o más bien en nuestra contextualidad de calentamiento, alteración de los procesos naturales de flora y fauna, por ejemplo, es básicamente mitigar y prevenir lo que se nos viene, porque eso ya son fenómenos que han ocurrido. Por ejemplo, los procesos de aluvión o las precipitaciones muy intensas en periodos de verano, por ejemplo. Todas estas cosas son cosas que, si bien no son como, eh, ¿cómo decirlo? No, es imposible que no pasen, porque ya estamos en un periodo de, entre comillas, de no retorno. Sí, nosotros podemos prevenir lo que nos pase a nosotros. Y eso es lo que nosotros como científicos, por ejemplo, tratamos de educar a la población, más de educar qué es el cambio climático y cómo podemos enfrentarlo también, sino es también cómo nosotros podemos cuidarnos de él y cómo nosotros no podemos como ser también avallazados por el cambio climático. Eso es muy importante, saber cómo nosotros podemos mitigar. Y si nosotros podemos mitigarlo es básicamente, al menos desde algunos efectos geológicos, sabemos de que el cambio climático altera el agua principalmente. Entonces, una de las cosas importantes que se puede decir es que, no sé, por ejemplo, el aumento del nivel del mar hace que nosotros quizás tengamos que salirnos un poco de la playa o también, por ejemplo, el cambio climático afecta también a la génesis de aluviones, estas grandes masas de agua y tierra que caen por las quebradas, como puede ser los aluviones de Macul, de Santa Sofía de Locaña. Em, Estos fenómenos son afectados por el cambio climático y van a venir más. Esto existe correlación, existe estudio de correlación de estos eventos, fenómenos. Entonces, lo que nosotros realmente podemos hacer es básicamente, desde la visión geológica, no ponernos cerca de estas zonas de cambio tan importantes, que son principalmente los cerros y las playas, por ejemplo. Pero esto significa que ustedes tendrían que ser escuchados por la autoridad sanitaria, por la autoridad administrativa, porque tienen datos precisos que ponen en evidencia el riesgo que tiene la gente que vive en las quebradas de Macul, por ejemplo.
Una de los como perspectivas de mi investigación es esta instrumentalización de la geología para la gobernanza, ¿no? Para el ordenamiento territorial de los territorios, valga la redundancia, el ordenamiento territorial, ¿no? Eso existe, ¿no? Las comunas deben realizar, ¿cómo se llama? Estudios de peligro y riesgo geológico, es decir, caracterizar dónde están ubicadas las casas, donde están sectorizadas las comunas, ¿no? Entonces, Claro. en este aspecto, la geología está presente, si bien al momento de, por ejemplo, una compra inmobiliaria no se hace un traspaso de información desde el comprador al que la compra, ¿no? No se hace un traspaso de información de los peligros naturales que pueden haber dentro de estos sectores, por ejemplo. Es diferente vender una casa en el centro a vender una casa al lado de un volcán, vender a la casa al lado de un cerro muy alto, vender al lado, por ejemplo, de alguna carretera que esté altamente intervenida. Entonces, la instrumentalización actualmente de la geología está siendo actualizada. Los servicios de biodiversidad y de protección ambiental, más bien SBAP, está siendo actualmente como reformulando al Ministerio del Medio Ambiente y la defensa la defensa y caracterización de los territorios. Porque hay que nombrar de que, por ejemplo, los parques comunitarios de Quebrada, Macul, las quebradas de la región metropolitana, por hablar de Sí, Santiago, todos estos parques no son defendidos o no tienen una defensa a nivel corporativa. nacional, claro, no tiene una gobernanza. Entonces ahí se aplica como nosotros como científicos podemos agregarnos a esta organización estatal, cómo nosotros podemos incorporar estos argumentos al momento de la defensa política de los territorios. Y ahí está más o menos ahí estamos como geólogos nosotros en tratar de aplicar, por ejemplo, no solamente un código de defensa para los parques nacionales, por ejemplo, que eso ya se está haciendo, sino también como por eso se exigía mucho desde el mundo geológico también un código de minería, un código de agua. Los geólogos estamos involucrados en todo lo que respecta al territorio nacional. Entonces, es importante eh, que se logren estas instrumentalizaciones y ese es el periodo que estamos ahora. Y yo te quiero preguntar, querido Jorge, si nosotros sabíamos que, por ejemplo, en Antofagasta había desechos de arsénico en una gran cantidad de población, ¿era aceptable, era razonable, era defendible que hubiese construcciones de poblaciones en esos territorios? Bueno, ¿Es, eso es para mí, que yo soy broncopulmonar y que el arsénico es un enemigo conocido, exactamente. era imposible que fuera aceptable. Las trazas de elementos mayores y elementos metálicos, por ejemplo, como el arsénico, plomo o cobalto, incluso uranio, que trae no es que, una cosa que hay que entender es que el norte es un mal sector para vivir de por sí, porque ahí está toda nuestra riqueza mineral, ¿no? No están todos nuestros depósitos mineros, pero al momento de hablar del agua superficial, de todo esto, por ejemplo, el aire que se respira solamente por la erosión de estos depósitos minerales, es bastante importante. O sea, la gente básicamente es población trabajadora para la extracción minera en las tres primeras, al menos, regiones de Chile, las cuatro primeras donde la población se asenta, eh, como todos nomás nos hacemos daño, entre comillas, un poco a nuestra salud. Yo creo que la gente de allá sabe las condiciones del agua, las condiciones de vivir allá, como solamente por ganar el sueldo. Además, también si es que estuvieron sectorizados ahí su familia o por generaciones también
Asumo de que eso también es como un factor para que la gente se quede trabajando ahí, pero claramente se tienen que informar de mejor manera, nosotros como los investigadores tenemos la información, existe la información, pero al momento de que la gente no se, no se, no se pregunta lo que está a su alrededor, simplemente sigue viviendo ahí, no valoriza lo que tiene como la salud ni su entorno. Querido Jorge, mira, se nos ha pasado volando este primer bloque de preguntas. Yo te quiero preguntar más cosas de tu profesión como geólogo, que ya estás a punto de dar el examen de grado y que te damos todos los ánimos, qué sé yo. Muchas Pero gracias. también quiero conocer otra faceta tuya, que es el de ser cantante y bailarín de K-pop y cómo un terrible asalto también fue capaz de casi botar esa emoción, ese propósito que tenía. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com.